Muy buenas tardes a todos, estimados participantes de esta actividad. La Universidad Tecnológica de Panamá, a través del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, CITT de Agua Dulce, se complace darles la más cordial bienvenida a esta presentación. H2 Origen, Sistema de Tratamiento de Aguas Ecológico, sin químicos ni procesos biológicos o físicos tradicionales, y potabilización por equipos móviles. Esta actividad se hace en colaboración entre el CITT UTP, la empresa K2 Industries y H2 Origen. A continuación, palabra de bienvenida por el doctor Aníbal Fossati, director del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica. Muy buenos días a todos los presentes. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades de la Universidad Tecnológica presentes en la sala, a la señora Melesia Cash de la empresa K2 Industries. Agradecemos a los conferencistas ingeniero Ernesto Melo y la ingeniera Carolina Bolaños de la empresa H2 Origen de Colombia. Bienvenidos a esta sala donde expondrán un tema que desde el año pasado hemos venido analizando con la empresa K2 Industries, junto al ingeniero Leonardo Montenegro, quien ha promovido estas nuevas tecnologías adaptadas a nuestras problemáticas en Panamá, a los docentes, investigadores, administrativos, estudiantes presentes en la sala. Queremos, que son más del 50%, queremos darles la más cordial bienvenida de parte del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica. La conferencia que se presentará hoy, el día de hoy, Sistemas de Tratamiento de Agua y Potabilización con Equipos Móviles, desarrollado en Colombia, permitirá un importante intercambio de conocimientos, experiencias en toda la geografía nacional y a nivel de Colombia. Permitirá un importante intercambio, además de seguir trabajando ese proceso de transferencia tecnológica y de conocimiento entre los países. En COCLE, por ejemplo, según el censo del 2010, la cobertura de agua potable era el 42% y un alcantarillado de un 12%, uno de los más bajos del país. Existen 3 plantas de agua residuales, en Agua Dulce, en Atay, Peronomé, y en Antón una fosa común. Las pocas aguas tratadas, sobre todo las domésticas, no son aprovechadas y por ende no son parte de la economía circular, que ya es una realidad para mitigar los efectos del cambio climático y las posibles sequías y necesidades del agua que tiene el país y la región. Aún conociendo que en la región central del país existe cerca del 38% de la agroindustria nacional, donde, ejemplo, 4 de las 5 plantas procesadoras de caña de azúcar se encuentran en esta región central. Esta conferencia es parte del modelo de prospección que hemos venido impulsando para analizar las problemáticas locales y regionales, pero aportando soluciones prácticas, viables y aplicadas a lo que nos acerca a la industria para resolver problemas comunes, permitiendo además que el sistema educativo sea parte de la realidad nacional, complementado así el sistema de formación académico de nuestros profesionales y futuros profesionales. Por ello queremos dar a ustedes y a los presentes la más cordial bienvenida a esta conferencia en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fossati, por su palabra de bienvenida. A continuación, queremos cederle la palabra a la ingeniera Melesia Cacha, CEO de la empresa K2 Industries Panamá. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, doctor Fossati, por la invitación de participar en esta conferencia. Soy Melesia Cacha, empresa de capitales canadiense, pero ubicados aquí en Panamá Pacífico. Entonces, uno de los enfoques principales de nuestro grupo de empresas es de la integración de tecnologías limpias de clase mundial en sistemas y protocolos innovadores para la solución de problemática real de la industria. Entonces, hoy estamos muy complacidos en estar acompañados con nuestro socio estratégico, H2 Origen de Colombia, de Bogotá, Colombia, para presentar su importante innovación patentado para la aplicación de esas soluciones que prestamos a la industria. Muchas gracias a todos los participantes por estar con nosotros y de ver qué estamos haciendo. Muchas gracias, ingeniera Cacha, por sus palabras.
A ver, seguidamente cederemos la palabra al expositor de esta tarde, el ingeniero Ernesto Melo Cruz. El ingeniero Melo Cruz es ingeniero de petróleo, posee diversas especialidades en alta gerencia y direcciones estratégicas, es emprendedor proactivo con experiencia en operaciones de perforación, perforación de pozos, gestión de proyectos, experiencias como gerente de empresas en distintas actividades. Actualmente es director de la empresa H2 Origin, dedicada a procesos de regeneración de aguas residuales y aguas grises. Con ustedes, el ingeniero Ernesto Melo Cruz. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues, se puede observar la presentación. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, veo que está en proceso de compartir. Está iniciando. Ya. Ok, bueno, acá ya le observo que se está compartiendo. Mientras tanto, entonces, bueno, me presento. Primero que todo, pues muchas gracias a la Universidad Tecnológica de Panamá por la invitación. Es un honor para H2 Origen y K2 ser partícipe de este espacio con ustedes y poder compartir como pues un problema, porque vamos a analizar primero que todo cuál es el problema. El problema son las aguas residuales, pero cómo ese problema puede ser un actor clave, no solamente en la sostenibilidad, que es pues, el tema fundamental de lo que estamos hablando pues hoy día, y tan necesario como lo decía el doctor anteriormente, en esta crisis de cambio climático que tenemos, sino en el proceso de recuperación y reactivación económica, que puede ser un factor muy clave para eso. Como les decía, mi nombre es Ernesto Melo, soy ingeniero de petróleos, director de H2 Origen. ¿Quién es H2 Origen? Pues somos una empresa de soluciones de ingeniería enfocados en el medio ambiente mediante la innovación. Llevamos más de 8 años desarrollando tecnologías para la regeneración de aguas residuales. Durante la presentación vamos a ver esa palabrita clave. Acá estoy, listo, gracias. Ok, perfecto, gracias. Les recomiendo por favor apagar el micrófono, si son tan amables. Gracias. Y vamos a identificar pues cuál es la diferencia entre lo que es un tratamiento y por qué nosotros nos llamamos regeneración de aguas residuales y convertirlas en un activo productivo. Eso es muy importante. Sin el uso de químicos, solamente procesos físicos, como nosotros decimos, la naturaleza al servicio de la naturaleza, no utilizamos ningún agente externo. Está probada, patentada, ya en una fase comercial, con éxito y lista para ser compartida con todos ustedes y pues, con el resto del mundo. Bueno, como dice nuestro eslogan, vamos al origen. Entonces voy a empezar con la presentación. Voy a cerrar un momentico mi cámara pues, para que sea más ágil la transmisión de la presentación. Bueno, como les decía, vamos a analizar primero que todo pues cuál es el problema que nosotros tenemos. Tenemos un problema indiscutiblemente que nos afecta a todos y son las aguas residuales. Para darnos una idea, más o menos el 70% del agua residual a nivel mundial no es tratada y se vierte directamente a los cuerpos de agua. Esto es un dato que viene directamente del Banco Mundial. El 20% o 30% es tratado, pero usando métodos convencionales, con químicos. Eso hace que el reuso sea pues, muy limitado. Actualmente, este es un dato bastante crítico. Más de 3 millones de personas mueren cada año por no tener agua limpia para lavar sus manos. ¿Sí? Es bastante impactante. Nos escandalizamos por los números que arroja diariamente los medios de comunicación con respecto a las muertes que nos deja el COVID, pero pues la crisis del agua potable pues está matando mucha más gente actualmente y desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un problema, pero paradójicamente tenemos un gran recurso natural desperdiciado que puede ser la fuente de una nueva agua, acorde a los estudios de sostenibilidad de las Naciones Unidas, ¿sí? Específicamente pues el objetivo número 6 y el objetivo número 11. De esos objetivos se habla demasiado,
de pronto no lo suficiente y no estamos haciendo como naciones, como pueblos, como organizaciones lo suficiente. Estamos hablando de esto desde el año 2013, pero esos objetivos se tendrían que cumplir en el 2030 y ya pues estamos cortos. Estadísticamente ya pudiéramos estar excediendo las fuentes naturales de agua potable casi en un 40%, pues por la creación de las hiperciudades, por la migración, por todo esto para esa fecha. Entonces, estamos cortos de tiempo, pero tenemos que tomar acción inmediatamente. Con base en esto, basados en todo lo anterior que les dije, pues bienvenidos al nuevo ciclo del agua. Ahorita vamos a entender un poco por qué nos llamamos el nuevo ciclo del agua, porque podemos hacer un reuso infinito de este recurso. ¿Cuál es el propósito de H2 Origen? Nuestro propósito es regenerar el agua residual, pero lo más importante es crear una nueva agua o crear una nueva forma y transformarla como las personas, la sociedad nos estamos relacionando con el medio ambiente. ¿Qué hacemos o qué podemos hacer nosotros? Vamos a la fuente del problema con una solución que produce rentabilidad ambiental al lograr un beneficio para todos. Esto es muy importante y más adelante también vamos a ver qué es rentabilidad ambiental, pero simplemente quiere decir que todos ganemos, que gane la industria, que gane la sociedad y lo más importante, pues que gane el medio ambiente para poderle devolver los recursos que nos ha prestado la naturaleza y pues no lo estamos devolviendo como debe ser. Ya vamos a empezar a ver qué es un símil entre lo que hacemos tradicionalmente. Hay varias tecnologías, pero digamos lo que está más masificado, digamos a nivel industrial, a nivel municipal, pues son las PETAR, las plantas de tratamiento físico-químico para tratar estas aguas residuales. Entonces acá hay un símil muy interesante. Esta es una foto de una planta de tratamiento residual que se está construyendo actualmente, lleva construyéndose pues bastante tiempo acá en Colombia. Más o menos va a tratar 15.000, 20.000 metros cúbicos de agua por día. Eso que ven ustedes arribita sería el símil de comparar el área que necesitaría y la cantidad de equipos e instalaciones que necesitaría una planta tradicional físico-química a lo que verdaderamente utilizaría H2 Origen en este campo mediante un tratamiento netamente físico. Entonces ya tenemos más o menos una proporción y uno de los primeros beneficios, footprint, área. No somos un tratamiento, somos regeneración de agua. Cuando uno hace un tratamiento, por ejemplo, el tratamiento físico-químico, ¿sí? Puede ser ciertamente eficiente para algunos tipos de aguas, pero también es susceptible a empeorar. Cuando tú hablas de regeneración o nosotros hablamos de regeneración, ¿qué es lo que hacemos mediante procesos físicos? Es una regeneración biológica, lo que sucede con nosotros, con las uñas, con el pelo o con la colita de la lagartija. ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a ver primero los beneficios antes de entrar en qué consiste meramente la tecnología. Es un proceso sin químicos, primero que todo, o sea, no hay un agente externo, sin obras civiles, como ustedes vieron, no hay obras civiles costosas, simplemente se hacen los equipos en un contenedor y se mueven a donde se requiera. El bajo consumo de energía, digamos, si la audiencia está familiarizada, por ejemplo, con la ósmosis inversa, que es, digamos, en los últimos años, pues es lo más desarrollado, lo más promocionado, este tipo de membranas, muy eficiente en términos de desalinización, pero pues por lo mismo porque se requiere una gran cantidad de energía para hacer pasar un volumen X de agua con unos contenidos específicos a través de una membrana, pues requiere mucha energía para esa presión. Más o menos unas eficientes pueden estar entre los 8, 10, 12 kilovatio-hora por cada metro cúbico tratado. En nuestro caso, para regenerar ese mismo metro cúbico, requerimos más o menos entre 2 y 2.5 kilovatio-hora. Ya encontramos una gran diferencia ahí y que uno lo puede traducir en costos. Son móviles, la requieres hoy acá, después la podemos mover a otro lado. Sin olores, y voy adelantando en qué consiste la tecnología, es un choque eléctrico. A partir del primer choque eléctrico, pues hay una eliminación de la ecotoxicidad. Es decir, si hay una materia orgánica, que es la que se descompone y genera los olores, pues al primer choque ya hay una eliminación en cierto porcentaje de esa materia orgánica, pues ya no hay nada que se descomponga, pues no van a haber olores. Sin límites de volumen, o sea, podemos tratar un metro cúbico, 2, 3, 5, 50.000, 100.000.
ya es dimensionarla y en un tratamiento de equipos en paralelo. Los que están familiarizados con una planta de tratamiento convencional saben que genera un gran problema y es la producción de los lodos, de estos lodos del tratamiento. Como es un tratamiento físico-químico, pues a ver, la materia no simplemente se transforma y se transforma pues en estos lodos y los volúmenes son bastante altos y problemáticos para el tratamiento convencional. Más adelante vamos a ver cómo estos lodos también pueden ser una bendición. Pero producimos menos. En un tratamiento convencional puede ser 30%, 20, 25%. En el caso nuestro, pues es menos del 5%, puede ser. Y por todo lo anterior, si lo sumamos restas, pues va a ser menos costos. Esta es la generación 2 de las plantas de nosotros. Ven completamente cerrado con su tanque adicionado. Ya en la generación, son las que están trabajando actualmente, ya en la generación nueva, pues son unas plantas mucho más funcionales en términos de movilidad, en términos de capacidad de tratamiento y en un diseño industrial mucho más claro y activo para la vista, llamémoslo así. Estas son también un tipo de plantas mucho más pequeñas que pueden ser utilizadas como módulo de prueba para volúmenes pequeños, para atender a los clientes o para volúmenes pequeños, o como sería en el caso de una potabilización, también el tipo de plantas. Como lo ven, la verdad, bastante compacto, nada que ver con un tratamiento convencional. Ahora sí, ¿cómo funciona esto? ¿Qué se trata la tecnología? Vamos a proyectarles 1 o 2 videos. A veces una imagen es mejor que 1000 palabras, pero básicamente nuestro sistema son 4 procesos, son 4 pasos. El primer paso donde entra el agua contaminada, con un tanque de residuo, con un tanque cribado para eliminar sólidos grandes, palos. Bueno, ya lo que es la tecnología, que es la regeneración, que les paso a explicar. Posterior a ese, una separación del agua producto de la regeneración y de los famosos lodos que hablamos, que en nuestro caso van a ser unas espumas. Y por último, un aprovechamiento. ¿Un aprovechamiento en qué? Lo podemos dejar en calidades de vertimiento, que es lo que la mayoría de los clientes piden. Es que yo necesito cumplir la norma. Cumplir la norma ya es un hecho. Lo que nosotros proponemos como valor agregado es vamos a reutilizar esa agua. Por ahora, pues reutilizarlo en aspectos mismos de la industria, industriales, en riego, en lo que sea el core del negocio de la industria que nos llame o que ustedes lo quieran utilizar, inclusive potabilizar y consumo humano. Afortunadamente en estas latitudes en las que estamos, somos privilegiados en esta posición en América, en Latinoamérica. Tenemos mucho recurso hídrico aún para consumir, pero bueno, hay otras latitudes en donde no. San Diego va directamente de la taza del inodoro al grifo. No tienen recursos de agua y tienen que potabilizar esa agua. Con producto químico, lógicamente que se puede, desafortunadamente pues es muy costoso y no puede haber un reuso infinito, sino hasta cierto punto, porque al adicionar y al adicionar químicos, pues llega un momento en donde se satura. Los que son acá ingenieros químicos entienden eso y ya no se puede y hay que descartarlo, pero se puede igualmente. No es algo que no se esté haciendo, esto pues lo hace la estación espacial hace muchos años, que pues no se puede mover carrotanques de agua al espacio, se llevaron su agua y con sus mismos desechos orgánicos pues aplican ciertas tecnologías para poderla separar, potencializar, regenerar y consumirla. Entonces básicamente esto es tecnología de la NASA, pero hecha en Colombia, hecha en Latinoamérica y asequible para todos. Ya en el paso de la regeneración, si tienen su computador a la mano, a mí me gusta siempre decirle a la gente, googleen y busquemos qué es electrocoagulación, qué es electrofloculación. ¿Por qué? Porque la tecnología nuestra no es netamente electrocoagulación, no es netamente electrofloculación, es basado en los principios de la electrocoagulación, de la electrofloculación, de la electrólisis. Y si ustedes googlean, pues se van a encontrar con que es un principio que tiene más de 100 años desde la ley de Faraday, empezándola a aplicar más o menos hace 40 años,
pero el que le hayan ofrecido electrocoagulación le van a decir, uy, no, eso es muy costoso, eso consume mucho material, consume mucha energía, y tienen toda la razón. Hasta antes de nosotros, ahora pues con unos cambios tecnológicos que hicimos nosotros, con unas variantes que están de acuerdo a la patente que tenemos, pues ya es asequible y muy eficiente en capacidad de proceso y en consumo energético y accesible a todo el mundo. Y así mismo, como están googleando, busquen cómo es un regenerador, perdóname, busquen cómo es un reactor de electrocoagulación. Y ahí en las imágenes de Google les va a aparecer. Les va a aparecer un tanquecito en donde ponen unas platinas, una hace una función de un ánodo, un cátodo, hay una corriente eléctrica, una disolución de un material, que es el que hace las veces de agente coagulante. Ese es el principio. ¿Por qué nosotros somos regeneradores y no reactores? Precisamente por los cambios que hicimos en la forma geométrica, en las combinaciones de esas intensidades de corriente, de esos voltajes, de esos amperajes y el tipo de material que se utiliza. Esa es la patente de nosotros. Por varias razones no puedo profundizar al respecto, pero sí puedo profundizar en los resultados que tenemos y lo vamos a ver más adelante. 4 procesos en uno: la coagulación, la flotación, la floculación y la desinfección. Todo en un solo dispositivo. Nuestra patente es ese dispositivo, pero aparte de todo patentado el sistema, ¿sí? Entonces regeneras, pero a la vez desinfectas. ¿Cómo desinfectas? Con una oxidación avanzada, con una aplicación de ozono, con una aplicación de luz ultravioleta en determinadas intensidades y en determinados puntos, ¿sí? Eso también hace parte pues del secreto industrial para obtener los resultados que tenemos. Y el resultado, después de la regeneración, pues se logra más de un 80% del proceso, ya casi en condiciones para determinados tipos de agua, la mayoría, calidades de vertimiento, que es lo que buscan la mayoría de los clientes. Ahora, la quiero reutilizar, necesitamos reutilizarla. Pues pasamos a un proceso de pulimiento, que sí son unas unidades de filtración convencional. Entonces, ahora sí el videíto. Este primer video es para que vean un símil de cómo es una planta de tratamiento convencional, cómo entramos nosotros ahí y cómo simplificamos el proceso. Es una planta convencional en donde tiene unas lagunas de oxidación, en donde tiene unos tanques de aireación, en donde tienen unos tanques de aplicación de químicos, y se hace un vertimiento directo a un río acá muy cerca de Bogotá, específicamente al río Bogotá, pues contaminándolo enormemente porque esa eficiencia es cero, ¿sí? Pero gastan mucha energía, gastan muchos consumibles, y ese proceso en esas lagunas de oxidación gasta 8 a 9 días. Ahí van a ver cómo con el equipo de nosotros, pues básicamente son 35, 40 segundos. Entonces les comparto el video. H2 Origen. Bueno, desafortunadamente, pues se vio, fue casi tipo foto. Desafortunadamente, pues por el ancho de banda o por esta transmisión, pues no se vio así de corrido. Pero bueno, ahí vimos más o menos cómo es el proceso. Este es otro video. Ojalá este ya se pueda ver un poco mejor.
Escogimos este porque es una de las industrias más contaminantes, si no es la más contaminante. La industria, por ejemplo, del petróleo está un poco macartizada en ese sentido. Efectivamente, sí hay un impacto de contaminación, pero en términos de agua, de huella hídrica, hay dos industrias mucho más contaminantes, que es pues, la industria agrícola, la industria textil. La industria textil impacta mucho por los teñidos y por la fijación de los colores con sales. Y por eso escogimos este video de una experiencia que tenemos en una textilera muy grande acá en Colombia, en donde tenían unos problemas gravísimos para remoción de color principalmente y de otra serie de contaminantes. Le realizamos la prueba y funcionó perfectamente con la tecnología. Entonces, ojalá sí pueda correr bien este video. H2 Origen. Bueno, perdón, ese era el anterior. Bueno, básicamente, creo que este video ya se ve un poco mejor. Se pudo observar el fenómeno de regeneración, que es el que se ve en ese visor. Digamos que la esencia de la tecnología, como nosotros lo llamamos el corazoncito de Iron Man, ponemos siempre ese visor para que las personas, los clientes, vean de primera mano en qué consiste, cómo sucede el fenómeno de la aplicación de la corriente eléctrica, como le explicaba, en cierta intensidad, como en un fenómeno de oxidación y de reducción, generación de oxígeno por un lado, microburbujas de oxígeno por un lado, generación de hidrógeno por otro lado, generación de microburbujas por otro lado, que son las que hacen las veces, si vieron esas burbujitas de agente aglutinante en conjunción con el material que se desprende por la misma fenómeno electroquímico, perdón, aglutina los contaminantes y se los llevan en un proceso ascendente, no decantante, ascendente. Esa es una diferencia importante. Y después, ahorita vamos a ver, se generan unas espumitas y nosotros ya las retiramos mecánicamente. Como les decía, ¿cuál es la última fase? El aprovechamiento, la vuelta a la vida. El 100% del agua regenerada se puede reutilizar ¿en qué? En una recirculación, consumo, vertimiento para cumplir regulaciones. Y el resultado, pues, un agua regenerada al 100% cuando aplicamos ya la fase de un pulimiento específico. Vamos que ya visualmente en una foto, es la de la izquierda de sus pantallas, es un agua residual, una combinación de agua residual doméstica, aguas asociadas al petróleo, aguas industriales. Bueno, la foto de la mitad es como sale inmediatamente después de la regeneración. Esas son las espumitas que se forman, dependiendo de los materiales y de lo que tenga, pues va a terminar ese color.
Si ustedes ven ahí en porcentaje, en volumen, esa espuma puede ser del 20%, pero después se remueve mecánicamente, se seca y ya al secarse, es una espuma humectada al 90-95%, pues ya en porcentaje, en volumen, pues no va a superar el 5% en el peor de los casos. Y ya acá a la derecha, pues ya el agua lista para reutilizar, para consumir en lo que se requiera. En validación técnica, nuestra experiencia, lo que podamos hacer, bueno, si observaron el video, pues, esperamos prontamente pues tener ya una unidad, un equipo de nosotros en Panamá para que pues lo puedan ver de primera mano y ver verdaderamente cómo es el proceso y el fenómeno. Pero pues, acá lo que les mostraba, vamos a mostrar, hemos tratado y regenerado más de 50-60 tipos de agua de diferentes industrias, igual cada tipo de agua, así sea la industria alimenticia, de leches, cada agua es un universo aparte, pero acá pues estamos mostrando las más impactantes, que si ya tú regeneras esto, puedes regenerar las otras. De pronto faltó acá los resultados que hemos tenido en curtiembres, por ejemplo, que es bastante impactante por la presencia de cromos polivalentes y todo eso, pero pues fue un éxito. En aguas asociadas a la industria textil, como ustedes vieron en el video, digamos que en los parámetros más importantes para remover, por encima del 95%. En aguas del sector hospitalario, donde hay una combinación de todo, de residuos orgánicos, aguas residuales domésticas y desechos de laboratorio, también los resultados fueron muy buenos, 90-99%, inclusive en elementos o en variables del agua que nosotros no sabíamos, ciertos virus, ciertas bacterias, alcaloides, biocidas, se puede regenerar. Acá una experiencia de una de las clínicas más importantes en Colombia, que es la Fundación Valle del Lili, avalados por la Fundación de la Universidad del Valle, y sin pulimiento, porque estos son resultados sin un pulimiento dedicado, pues las remociones superaron en algunos casos el 95%, en hierro el 83%, por ejemplo, pero ya con un pulimiento, con un filtro especial, pues ya llegamos al 100%. Lo más difícil es llegar a estos valores, ya después eso ya está inventado, digámoslo así. Para esa misma clínica, pues estamos diseñando una unidad para tratar más de 1.300 metros cúbicos al día. Entonces, para asociarlo a lo que hicimos anteriormente, les mostraba que hay un beneficio que es en el área. Si ustedes ven acá, no utilizaría más de 190 metros cuadrados, comparado a lo que requeriría una unidad de 1.300 metros cúbicos convencional, que puede ser fácil 2 o 3 veces este tamaño. Y acá aún hay mucho que optimizar. Aguas de las PETAR de municipios, es el municipio acá donde estamos ubicados en Colombia. El primer video que ustedes vieron, las remociones sin pulimiento, siempre hago esa acotación, solo lo que es el regenerador, y fue un filtro básico, y pues en los parámetros críticos están más del 80%. Como les digo, esto es lo más difícil de lograr. Ya de ahí, ya eso ya, digamos que casi que está inventado. Y aguas asociadas a la producción de petróleo. También las remociones son muy grandes, muy altas, quedan las tracitas de crudo, pero recuperable, o la tecnología tiene la capacidad hasta cierto punto, 10-12%, desaparecer. Con respecto a la industria textil, acá hay un ejemplo, está en pesos colombianos, pero pues vamos a pasarlo a dólares para que haya un mayor entendimiento. ¿Cómo es un tratamiento con químicos para una industria bien impactante? ¿Cómo es la regeneración con H2 origen? ¿Y qué beneficios adicionales tendría? Al lado izquierdo, es un impacto financiero porque pues esta empresa textil tiene que tomar el agua del acueducto, la utiliza, la mete a su planta de tratamiento de aguas residuales que no le sirve, pero tiene que aplicar un OPEX o unos costos, gastos en químicos, en personal, bueno, eso más, y después vertirla, y para vertirla acá toca pagar. Todo ese ciclo del agua más o menos vale 16.000 pesos. Luego, el impacto ambiental, porque pues gasta todo ese dinero, pero no cumple la norma y las sanciones son muy costosas. Y el consumo de agua, que va directamente a sus indicadores de huella hídrica, pues son más de 30.000 metros cúbicos de agua.
no reutiliza y esa agua ya no va a volver. Con H2 Origen, sus costos bajan más de un 30%. El impacto ambiental ya cumple la norma y suma unas ventajas competitivas. Y el consumo de agua, como hay una reutilización y solamente se descuenta el 3% de residuos, bueno, a veces por la temperatura pues hay una evaporación, hay que reemplazarla. Digamos que ahí fuimos muy optimistas, vámonos al 5%. Pues solamente compra cada mes 3.900 metros cúbicos de agua, ya no los 30.000. Y de beneficios adicionales, pues es ahorro en operarios, bajo el OPEX, el ahorro en sales y minerales para fijación de color, la reutilización infinita del agua y una ventaja competitiva adicional que también tiene unos réditos económicos, son más competitivos en los mercados internacionales para vender su producción porque tiene unos indicadores favorables en sostenibilidad, etc. Impacto social. Tenemos también unas plantas potabilizadoras que instalamos en unas zonas alejadas de Colombia para darle viabilidad social a una empresa muy importante acá en Colombia. Son más de 15.000 litros diarios de agua potable que producimos con unos plantas potabilizadoras hechas con materiales reciclables, pero de muy buena calidad, solares, y pudimos dar acceso a estas comunidades que no conocían lo que era el agua potable en más de 400 años de fundar. Entonces eso, pues, en esa parte de responsabilidad social y ambiental, pues, es bastante satisfactorio. Con esta empresa, pues, ya son más de 150 millones de litros de agua que hemos regenerado y que ellos han reutilizado en sus productos industriales y pues, con el beneficio no solamente económico, sino en el beneficio social y ambiental para mostrar. Y acá llegamos al término básico, al término importante que mencionamos al principio, que es rentabilidad ambiental, que a través de H2 Origen, al agua residual o contaminada, vuelve a la vida y se convierte en un activo productivo, social y sostenible. ¿Sí? Volvimos a darle vida a eso. Pues era un problema. Bueno, hablando de problemas, digamos que a la foto de la izquierda ustedes ven regándose y contaminando un río ese problema, esa agua residual. Pero acá al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, pues vemos el resumen de los beneficios que pudiéramos encontrar con ese problema. El primero, que el agua residual se puede usar, como ya lo vimos durante la presentación, solucionar problemas de saneamiento básico que son tan críticos, no solamente para nosotros acá, pues en América Latina, en otras latitudes también. Con esto podemos aumentar las reservas de agua potable. ¿Sí? Como les mencioné anteriormente, los habitantes en Singapur, San Diego, en Estados Unidos, beben agua reciclada sin ningún peligro, del baño al grifo, desde que se haga bien, se puede hacer. Energía. ¿Por qué energía? Cuando les decía que esos lodos pudieran convertirse en una bendición es porque esas sustancias orgánicas de las aguas residuales se pueden usar para producir biogás que alimente en energía las mismas plantas y puedan tener autosuficiencia energética o se conviertan incluso en productores netos de energía. Un hidrógeno verde generado en estas mismas aguas. Por ejemplo, Japón. En Japón el gobierno ya recupera el 30% de la bioenergía de las aguas residuales. Y un ejemplo conciso es la ciudad de Osaka, produce anualmente 6.500 toneladas de combustible a partir de los biosólidos resultantes del tratamiento de más de 40.000 toneladas de lodos de aguas residuales, del alcantarillado. Entonces es un número bastante interesante de cómo se puede reutilizar esto y cómo lo podemos convertir en un activo. Y abajo la seguridad alimentaria. ¿Por qué seguridad alimentaria de ese problema que son aguas residuales? Porque gracias a los avances de las técnicas de tratamiento como la nuestra, se pueden extraer de las aguas y de esos lodos de aguas residuales orgánicas algunos nutrientes, el fósforo y los nitratos. Los que saben de esto, en el tratamiento de aguas residuales convencionales lo que se busca es quitarle el fósforo y los nitratos. Pero eso pues es una fuente. A ver, el fósforo, que es como la materia prima de todos los fertilizantes, el fósforo, que es uno de los principales nutrientes que necesitamos para la sostenibilidad humana, porque estamos hablando de seguridad alimentaria, pues es un recurso natural no renovable porque es un mineral. La mayoría de las reservas de fósforo del mundo están ubicadas en Turquía, alguna parte en Brasil,
pero eso no van a durar más de 50 años. ¿Y después qué vamos a hacer? Pero resulta que nosotros somos unos productores inmensos de fósforo. Haciendo, o sea, cambiando el chip y más bien recuperando esos minerales valiosos, como es el fósforo, se convierte en un recurso mineral ilimitado, recuperando los residuos orgánicos humanos y dando como resultado, pues volúmenes y volúmenes de fósforo. Por ejemplo, en países como Suiza ya se han promulgado leyes que exigen la recuperación obligatoria del fósforo, entre otros nutrientes. Ya no se está aplicando el tratamiento convencional de aguas residuales. Ellos, en últimas, pues van un paso adelante de nosotros, pero pues es algo muy fácil de implementar. Ya para terminar, pues, ¿qué más beneficios podemos tener? Como H2 Origen, bueno, ya tenemos casi lista nuestra nueva patente, en donde vamos a ser 20% más eficientes en capacidad de proceso y consumo energético, las plantas automatizadas y con un motor de inteligencia artificial en donde pueda ser mucho más eficiente, el aprovechamiento, de residuos, por ejemplo, en aguas salubres, todos esos desechos de sal, con una aplicación de electrólisis se puede generar ácido hipocloroso, mucho más eficiente en términos de desinfección como el cloros o el hipoclorito convencional. Lo que les mencionaba de la inertización y recuperación del fósforo, en energía, lo que mencionaba anteriormente. Somos una empresa de ingeniería, innovación, y pues eso es lo que hacemos todos los días. ¿Qué hemos logrado en estos últimos años? En Colombia, en el año 2019 fuimos ganadores de la empresa más innovadora y con mayor futuro en Colombia para la Cámara de Comercio de Bogotá y para la Fundación Everis, hoy en día NTT Data del Japón. Fuimos a representar a Colombia y bueno, quedamos en segundo lugar. Y acá a la derecha, pues, nuestra patente por 30 años, pero pues quedamos renovando cada año con nuevos desarrollos. En conclusión, tenemos una maravillosa oportunidad, como les he mencionado durante toda la presentación, de un problema, convertirlo en soluciones. Y bueno, ya termino, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, espero que les haya agradado y bueno, el agua residual no es el fin, es el origen. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, ingeniero Melo, excelente presentación, muy clara. Agradecemos nuevamente a los participantes que se encuentran en la sala. Queremos mencionar, entre ellos se encuentra el gerente de negocios de aguas potables de la ACP, el señor Carlos de la Toña. Tenemos al doctor Eric Ballester, docente de la Facultad de Ingeniería Civil, especialista en hidráulica y ciencias ambientales, y tenemos una gran cantidad de estudiantes y de otros colaboradores y profesores e investigadores de la UTP. Ingeniero, hay algunas preguntas que han ido haciendo los participantes a través del chat. Entre ellas puedo mencionar pregunta el profesor Rafael Vega. En la ley 246 del 13 de octubre del 2021 establece que los lavautos deben dar tratamiento y reutilizar las aguas. Él cuestiona, ¿puede esta tecnología permitir este tratamiento y reutilización? Absolutamente. Y eso va de la mano con otra pregunta que hacen acá que dice, cuando el agua después de tanta recirculación, esta ya se encuentra muy saturada, ¿qué hacen con ella? Como yo les explicaba, no hay saturación porque no hay adición de absolutamente nada, no hay adición de químicos. Y eso aplica, por ejemplo, para los lavaderos de carros acá. Acá en Colombia, por decir algo, la reutilizan, la recirculan, pero la limpian adicionándoles químicos. Cuando se adiciona un químico, lo que dice acá la persona que pregunta, absolutamente se satura y ya no se puede reutilizar y tienen que disponerla. Acá es un agua nueva cada vez que pasa por la regeneración. Por eso desde el principio quería hacer esa diferenciación. No somos tratando porque no hacemos adición de nada. Somos regeneración biológica del agua. Cada vez es un agua nueva.
Excelente, muchas gracias. El señor de la Toña pregunta, debo mencionar aquí que también puede estar participando la ingeniera Carolina Bolaños. Ella es colaboradora de H2 Origen, es la gerente de Ingeniería, Investigación y Desarrollo de la empresa, para que sepan que ella igual puede participar, ¿no? El doctor de la Toña pregunta, ¿las drogas disueltas en aguas residuales son separadas al momento de recuperar las aguas? Y también, junto a esa pregunta, ¿las aguas duras o con cloruros pueden ser removidos del agua? Bueno, Carolina, para que participes, te están aclamando. Buenas tardes para todos. Bueno, primero contesto la parte de antibióticos. Antibióticos, sí, algunos de los ensayos que se han obtenido con electrocoagulación se puede remover un gran porcentaje de los antibióticos presentes en las aguas de red hospitalaria. Ahí pues ya nosotros verificamos la cantidad inicial y usamos la tecnología para lograr la remoción de acuerdo a la normatividad de cada lugar. Respecto a la pregunta de aguas duras, en los diferentes ensayos que hemos realizado con diferentes tipos de agua y sobre todo aquí voy a llevar a colación unos ensayos que hicimos en empresas de minería y de refinería acá en Colombia, obteniendo una remoción de dureza total y dureza cálcica entre el 50 y 55%. Ya de ahí en adelante, pues ya utilizaremos algunos suavizadores dependiendo la cantidad de dureza que pueda tener el agua inicial. Y Déjame intervengo ahí en esa parte de dureza, Carolina. Lo que menciona la ingeniera es en un tratamiento correctivo, es decir, llegamos a solucionar el problema. Como nosotros vamos al origen, precisamente en alianza con K2, nosotros tenemos un dispositivo que, bueno, ya es un desarrollo aparte, muy parecido en su principio, pero que se adiciona a las líneas aguas arriba. ¿Sí? Y también por un fenómeno electroquímico, que hay una inducción eléctrica a través del fluido, pues va preventivamente disolviendo esas durezas. ¿Sí? Cosa que cuando llegue al equipo nuestro, pues ya como decía la ingeniera, ya está disuelto en más o menos un 50% y ya esa remoción es muy sencilla. ¿Sí? Entonces, con esas dos soluciones, pues podemos dar una solución preventiva, más no correctiva, porque muchas veces nos llaman, son durezas muy altas, si logramos llevarla, no sé cómo es la normatividad en Panamá, pero pues acá son dependiendo de la industria, entre 200, 400 miligramos, algo así, ¿cierto, Carolina? Y discúlpame por intervenir, pero era importante eso. Sí, señor. Sí, sí, es muy importante que el ingeniero haya hecho la anotación acerca de ese dispositivo. Esto lo que ayuda es a evitar que tengamos incrustaciones a lo largo de toda la línea del proceso y en los equipos posteriores a donde vaya a ingresar el agua de proceso, por así decirlo. Y finalmente, respecto a la pregunta de cloruros, con la electrocoagulación se logra un porcentaje de remoción entre el 15 y 20% de cloruros. Ya cuando ya son aguas salobres, necesitamos sí adicionar procesos o dispositivos adicionales como son la ósmosis inversa, y también estamos avalando todo lo que es desalinización por electrodiálisis, que es mucho más eficiente y económica. No sé qué otra pregunta tienen acerca. Sí, aquí una pregunta compuesta de varias inquietudes. Por ejemplo, mantenimientos necesarios, insumos, tiempo de vida de los equipos, costos. Bueno, es importante. Digamos que en términos de insumos, lógicamente hay un consumible. Los insumos, el insumo principal son unos consumibles, que básicamente es el alma de los regeneradores. Entonces, dependiendo del tipo de agua a regenerar, dependiendo del volumen,
va a existir la vida útil de estos consumibles. Entonces puede ser 40 días, pueden ser 60 días, pueden ser 25 días, dependiendo. Y eso se cambian constantemente en esa frecuencia. El resto pues, es la vida útil de una bomba, la vida útil de una electroválvula, la vida útil de una línea, la vida útil de un PLC, que eso sí es normal y convencional. Pero como cada 45, 60 o 2 meses estamos reemplazando el core de la tecnología, pues es como si cada 45, 60 días 25, fuera una planta nueva, ¿sí? Porque el core se está reemplazando. Por eso, la vida útil puede ser hasta de 10 años. ¿Eso también qué permite? La innovación es constante, constante. Cada vez aprendemos más. Los regeneradores se van a ir optimizando. Pero eso también le permite al cliente que el core puede ser cambiado al momento que hay una nueva innovación, ¿sí? Como tu computador, salió el Core 7, salió el Core 8, salió un nuevo procesador. Simplemente sacas el chip y lo pones y lo cambias. ¿Sí? Acá... Mañana. A las 5:45. Muchas gracias. Bueno, sigue, disculpa. Sí. Una pregunta compuesta nuevamente. ¿La tecnología puede ser usada para mejorar y descontaminar aguas subterráneas de pozos brocales que han sido contaminados y al mismo tiempo puede ser utilizada en caso de minería? Sí, minería en este caso aporta muchos metales pesados, sobre todo el mercurio, si estamos hablando de minería de oro o algo así, que es muy común en estos dos países. Y la remoción de los metales pesados es 100%. Ya hay otros contaminantes, si quieres, Carolina, aportar al respecto. Sí, en algunos tipos de agua usada en minería se hallan bastantes o unas concentraciones muy altas de sulfatos. La tecnología también lo puede remover. Como les decía, ya es solamente hacer un ajuste y un seteo de acuerdo a la caracterización inicial del agua, a las muestras que nosotros tomamos y de ahí se ajusta la tecnología para llegar a unos porcentajes de remoción por encima del 80-90% de todos estos contaminantes y dar cumplimiento con las normatividades que tengamos que cumplir. A lo último hay una pregunta muy interesante, Carolina. Dice, según su experiencia hasta el momento, ¿cuál sería el tipo de residuo que le cuesta más al proceso? Tú como química pura, ¿qué te ha costado más? ¿Qué nos ha costado más remover? Bueno, pues inicialmente lo que hablábamos, los cloruros, que realmente la tecnología sí hemos visto que lo remueve, pero es como el último contaminante que puede remover debido a la fuerza del enlace de la sal misma, pero pues se haría muy costoso, por eso no lo removemos con nuestra tecnología, los cloruros. Y algunos el que ha tenido un poco de complejidad son todo lo que es el DQO refractario. No el DQO normal, como lo conocemos en cualquier tipo de industria, sino aquel que viene ligado a lo que son procesos que tienen aldehídos y algunos alcoholes de largas cadenas, básicamente. Pero lo hemos logrado, realmente se ha logrado y es algo que pues a través de los años que ya llevamos de investigación, ya sabemos cómo debemos ajustar y setear la tecnología para llegar al resultado final. Ahí en lo que impacta es que va a ser más robusta, entonces el CAPEX va a ser más alto y por lógica pues su impacto en precio va a ser mayor. Es digamos como el impacto en estos contaminantes. Con respecto a los cloruros, sí, la gente pregunta en su mayoría, venga, ¿ustedes salinizan? ¿La planta puede salinizar? Digamos que hace una remoción en cierto porcentaje, pero no total. Si estamos hablando, por ejemplo, de agua de mar o salmueras, a ver, eso ya está inventado. Es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa fue diseñada y funciona muy bien para esto. ¿Qué es lo que pasa con la ósmosis inversa y por qué se vuelve tan costosa? Porque pues le ponen a hacer trabajos que no está diseñado para, o sea, sólidos muy grandes con unas concentraciones de miligramos por litro o en tamaño de partícula muy altos. Entonces toca hacer pasar esa partícula pues por una membrana, ¿sí?, porosa de micrones. Entonces necesita mucha presión, mucha fuerza para hacerlo pasar.
De ahí viene pues el alto consumo energético para generar esa presión y meterla. Y aparte de todo, pues se va a taponar muy prontamente. Hay que hacer unos retrolavados más seguido. Hay que hacer un reemplazo de estos materiales mucho más seguido, pues el OPEX incrementa. Esos costos de consumo implementa. Si dejaran a la osmosis inversa trabajar para lo que es solamente retener los cloruros, solamente retenga sales, de aquí para allá con un proceso como el nuestro, como el de H2 Origen, el OPEX y el proceso de salinización sería mucho más barato y muchísimo más eficiente. Excelente explicación, ingeniero Melo. Muchas gracias. También habría una pregunta que decía sobre la disposición de los sólidos obtenidos luego del tratamiento o del proceso de recuperación. Mencionó usted que podía ser utilizado para extraer algunos nutrientes, específicamente el fósforo. Además de esto, ¿queda algún tipo de residuo que no sea de lo que se ha mencionado actualmente o hasta el momento? Sí, lógicamente, pues, la materia no se destruye, se transforma, pero ya quedan las condiciones inertes, mineralizadas, como la conocemos en la tabla periódica. Entonces podemos hacer uso de esos lodos en materiales de construcción, en compostaje. Carolina, si tienes alguna idea adicional para complementar. No, básicamente es eso, ingeniero. Dependiendo del tipo de agua de la que provenga el tratamiento o la regeneración del agua, ahí sale el lodo. Y cuando viene ya de aguas negras y grises, es fácilmente compostable, por como lo dice el ingeniero, sale un lodo inerte, pero sí se puede aprovechar todos los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, entre otros. Y cuando es de procesos industriales, dependiendo el tipo de proceso, como ya lo hemos hecho nosotros acá en estudios, en la industria textil, estos los sirven para mampostería, todo lo que son materiales de construcción. Muy bien, excelente. Gracias, Carolina, por la observación. Me gustaría darle la palabra al señor Carlos de la Toña, gerente de negocios de agua potable de la CP, para que nos dé su punto de vista, sus observaciones referente a esta tecnología. Bueno, gracias a todos por la oportunidad que nos presentan. Se ve muy interesante estos planteamientos. A nosotros nos interesa el tema de poder tratar aguas que tienen algún contenido de sales y también el tema de cómo recuperar aguas residuales domésticas es el área en que nosotros tenemos incursión y operaciones. Entonces, las nuevas tecnologías siempre es importante conocerlas en su dimensionamiento, en sus principios de funcionamiento y también conocerlas, sus capacidades prácticas y conocer casos de éxito. En el caso nuestro en particular, nos interesa conocer un poco más de aplicaciones de esta tecnología en los casos que menciono. Nosotros tenemos una cartera pequeña de aguas residuales, está ampliándose poquito a poquito en los años. Nosotros realmente operamos, gestionamos esas operaciones en este momento por contrato, pero el momento en que se tengan nuevas necesidades, las que vienen en un plazo de 3 a 5 años, podemos ir verificando la disponibilidad y de estas nuevas tecnologías para evaluar su costo con respecto a las tecnologías que manejamos ahora, las que son de común difusión. Y con respecto al tema del agua, sí es un tema completamente nuevo y información que tuviésemos en esa área
de operación para nosotros es valiosa. Así que cualquier información que nos pudieran hacer llegar sobre casos de éxito relacionados en esta línea, se le agradeceríamos mucho. En la presentación muy interesante, muy interesante, cuando dice que los procesos se renuevan cada 2 meses cuando se le cambia el core. Eso es importante porque así permite garantizar un proceso continuo y de calidad controlada. Habrá que ver los costos de operación, pero en principio suena apropiado la forma como fue descrito el proceso, estos componentes que se necesitan. Por el momento, muy agradecido de la oportunidad y la participación. Ingeniero, muchas gracias por sus palabras. Sí, señor. Claro que sí, le haremos llegar la información a través de pues, nuestro socio estratégico K2 allá en Panamá. Muy bien, excelente, muchas gracias. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta adicional que se haya quedado, puede abrir el micrófono y hacerla directamente al expositor. Ingeniero, yo tengo una pregunta. La capacidad o volumen de agua tratada y más o menos el tiempo de recuperación de la inversión que tiene esta tecnología. Más o menos esa sería la pregunta. Yo no sé si el doctor de agua está en la sala también, que nos pudiera también hacer alguna pregunta de lo que está haciendo Panamá en este tema, que ellos son los que están trabajando más el tema de agua tratada. Pero mi pregunta era esa, ingeniero. Gracias. Pues a ver, eso depende. Digamos que ahí durante la presentación hicimos un símil más o menos en lo que es una tecnología convencional o un tratamiento de aguas residuales convencional físico-químico versus nosotros. En el caso de la textilera, más o menos su proceso valía por metro cúbico $4. Al ingresar nosotros, sus costos bajan más o menos un 30% por el modelo de negocio nuestro. ¿Cuál es el modelo de negocio de H2 Origen? Número 1, por la propiedad intelectual. Y número 2, porque es importante que las empresas se dediquen al core de su negocio. ¿Sí? Entonces, el core del negocio de la textilera es hacer textiles. El core de negocio de una industria lechera es producir leche. ¿Sí? ¿Para qué va a meterse en inversiones costosas de petar que van a terminar siendo unos elefantes blancos con unos costos excesivos en operación? Nosotros hacemos la inversión del capital, construimos el equipo de acuerdo a sus requerimientos y hay una recuperación en el tiempo. Entonces, dependiendo del volumen y la relación comercial, lógicamente, si tú me dices, venga, es que necesito tratar 1000 metros, regenerar 1000 metros cúbicos, pero solamente le puedo dar un año de contrato, pues la recuperación de la inversión nos queda complicada. Si hay una relación de 5 años, 7 años, la recuperación va a ser mucho más a largo tiempo y pues esos beneficios se transmiten al cliente, porque con nosotros no se preocupan ni de operadores, ni de consumibles, nada, es un valor por metro cúbico. Muy similar, muy similar, ¿no? Sí, digamos que a un servicio público que tú pagas el gas o la electricidad que pagas por metro cúbico y te desentiendes de eso. ¿No cumpliste los parámetros? Pues no pagas. ¿Sí? Básicamente ese es el modelo. Para aclarar, el modelo de negocio no es que yo tengo que invertir la cantidad de dinero, sino el modelo de negocio es como una cuota dependiendo del volumen de agua tratada, más o menos. Exactamente, sí, sí. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Felicitaciones por la gran presentación, Euclides de Ago de la Universidad Tecnológica de Panamá. Prender la cámara, si por ahí ven, sí. Bueno, sí, efectivamente, bueno, ya nosotros de antemano, liderado por el doctor Fossati, hemos estado en conversaciones con la empresa, ¿verdad? Con el objetivo de unir esfuerzos entre la academia y la empresa para potenciar todos estos elementos, ¿cierto? A nivel de Panamá. Agradecemos esta exposición porque da un pantallazo bastante amplio del alcance de esas tecnologías muy buenas
Por nuestro lado, nosotros estamos investigando y tratando de ver el aprovechamiento de casualmente uno de los subproductos del tratamiento de aguas residuales, que son los lodos orgánicos, llámese para el tema de generación de energía o bien para la recuperación de suelos degradados, compostaje. Y en ese sentido, nos gustaría saber, bueno, cuál sería o se esperaría la calidad de estos lodos por medio de las tecnologías que ustedes manejan, o sea, si son equivalentes a un sistema convencional. Eso es interesante y sería importante explorarlo dentro de lo que es el proceso de evaluación técnica, científica, que podamos realizar conjuntamente con la Universidad Tecnológica y los centros de investigación que estamos nosotros acá desarrollando estos estudios. Nos gustaría que nos ampliara un poco al respecto porque son líneas que ya nosotros vamos trabajando y sería interesante hacer una sinergia en este sentido, ¿no? Y también el tema del reuso de agua, que son necesidades que el país tiene. El hecho de que estamos en un lugar con mucha precipitación no indica que no haya escasez y por ello es necesario buscar potenciar estos dos subproductos de saneamiento para que sean reutilizados un 100%. Gracias. Absolutamente, y ese es el objetivo de nosotros. Comparativamente, como les mencionaba, el producto per se de los lodos bajo la tecnología H2 Origen pues baja considerablemente, baja mucho, o sea, solamente un 3%. Hace mucho más fácil su recuperación y su reutilización, pero vemos como línea de negocio el poder regenerar los lodos producidos por otras industrias, específicamente cuando son lodos producto de aguas residuales domésticas, es decir, que tienen un alto contenido orgánico. Entonces, en eso, en conjunción con K2, a través de otro aliado que es Symbiotic y un tratamiento biológico, podemos lograr ese objetivo final, ¿no? Y ver cómo y qué tanto se pudiera regenerar para producir biomasas, para producir biocombustibles, inclusive biocrudos. Y es un proceso pues un poco más complejo y más dedicado. Y que absolutamente podamos conversar en conjunto para ver qué sinergias y qué intercambio de conocimientos podemos tener, absolutamente. Por ahora, es algo en lo que estamos trabajando, lo hemos trabajado a la escala de lo que nosotros producimos, vemos que pudiéramos escalarlo a la producción de otros, pero en términos generales, en un 80% dedicados a lo que es regeneración de agua, pero como te menciono, con K2 y Symbiotic podemos complementarlo muy bien para las necesidades que mencionas. Excelente, muchas gracias a todos. Queremos agradecer especialmente la participación de la actividad de la doctora Ana Karin Marín, su directora de investigación del Centro Regional de la Universidad Tecnológica en Azuero. Y antes de finalizar, le quiero solicitar a todos los participantes que enciendan las cámaras para hacer una captura de pantalla de todos, tener así la evidencia de la participación. Muchos muy tímidos. Abra la cámara, abra la pantalla. Ya yo voy a dejar de grabar.